Bien, continuamos con la clase. Les comparto las notas que estamos llevando. ¿Sí, Esperanza? Ingeniero, disculpe la molestia. Es que estuvimos platicando con mis compañeros en el grupo que tenemos de WhatsApp y varios nos vamos a ir a vacunar el día de mañana y queríamos ver si había la posibilidad de que pues nos diera la hora. El día de mañana, miércoles, pero tenemos clase a las 3 de la tarde. A esa hora ya hasta se acabó la vacunación. Se acaba a las 4, ingeniero. ¿Y ustedes creen que antes de las 3 todavía no estén vacunados? Bueno, además, ¿quiénes van a ir? Porque los que pueden ir nada más son los que están en Morelia. Sí, pero en realidad no vamos a ser varios, no vamos a ser todos los que ya quedamos. También por eso estamos hoy aquí todos, los, los alumnos. A ver, otra vez, porque Yo no te estoy en oigo. Lázaro y también me toca vacunarme mañana. Ok, a ver nada más, José Daniel, lo que me comentaste al principio, porque no lo escuché. Sí, es que la compañera dijo mal, no vamos a ser varios, vamos a ser todos. Por eso estamos aquí todos los alumnos, porque quedamos ya todos, nos organizamos desde la semana pasada que nos anunciaron las vacunaciones en ir un solo día en el que todos pudiéramos, iba a ser mañana, pero seremos todos. Ah, ok, pero bueno, todos los que tienen vacunación en sus lugares, ¿no? Porque están poniendo la segunda dosis en Morelia, Lázaro Cárdenas, dice tu compañera, yo sé que en Zamora, este, En Paracho también. ok. Bueno, sí, o sea, no le estoy poniendo peros, nada más, además me sirve a mí de información, en dónde están vacunando y bueno, y saber si ya se vacunaron o no. Entonces, si se van a vacunar mañana, está muy bien, qué bueno, por mí no hay ningún problema, váyanse a vacunar, porque es lo que todos deben de hacer. Entre más pronto estemos todos vacunados, más pronto tenemos la posibilidad de poder regresar a clases presenciales. Este, entonces, está bien, vayan mañana, reponemos la clase después. Muchas gracias, ingeniero. Bien, mientras tanto, vamos a seguir con la clase. Les decía, vamos a continuar en el punto donde nos quedamos. Déjenme compartirles en qué vamos. Ok, ya lo tienen por ahí en pantalla porque últimamente el Classroom está dando problemas para compartir ventanas. Sí. Ya lo están viendo, ok. Sí. Bien, entonces vamos a continuar y lo que sigue es esto del diseño de elementos atornillados trabajando a tensión. Recuerda que estamos con el tema de tensión y habíamos visto ya, bueno, primero vimos el método de diseño que estamos empleando, que ya lo hemos dicho y lo hemos usado, el método de factores de carga y resistencia, LRFD, que está indicado en las normas de técnicas complementarias del reglamento de la Ciudad de México. También es el que está indicado en las normas del Instituto Americano de Construcción en Acero y también es el que está indicado en el manual del Instituto Mexicano de Construcción en Acero, del IMCA. Entonces, bueno, es el mismo método. Y vimos ya, en el caso de elementos sujetos a tensión, vimos cómo se revisan y diseñan barras que tienen rosca, barras redondas con rosca. Ahora vamos a pasar al diseño de elementos atornillados que están sujetos a tensión. Y específicamente en estos elementos, bueno, en lo que nos concentramos pues es en la parte donde se conectan unos con otros trabajando a tensión. O sea, son elementos trabajando a tensión, pero cuando conectamos un elemento con otro, bueno, pues usamos tornillos para poderlos conectar. Y entonces esa parte de la conexión es la que nos interesa más, porque en esa parte de la conexión es donde estamos o tenemos un problema ahí en la sección. La sección transversal del elemento pues tiene perforaciones para poder poner los tornillos. Esto es, le estamos quitando material. Al hacerle agujeros a un elemento, pues le estamos quitando acero de su sección transversal. Y la sección transversal del elemento es la que se va a encargar de soportar la fuerza, ¿no? La carga. Entonces,
Por eso nos centramos en esta parte, ¿no? En la parte de la conexión de los elementos en donde vamos a poner los tornillos. Bueno, y empezamos con un primer concepto que vamos a usar, que es el área neta. Lo tienen ahí en pantalla. ¿Qué es el área neta? Bueno, pues para el diseño de estas conexiones atornilladas, vamos a considerar esta área neta, que hay que entenderla como un área disminuida, por eso le llamamos neta. No es el área total, no es el área gruesa, que usamos sinónimo de total con área gruesa, o sea, o área total y área gruesa son sinónimos, ¿no? En nuestro vocabulario técnico, digamos. Pero el área neta es un área reducida. ¿Cómo la vamos a reducir o cómo la vamos a considerar reducida? Bueno, el área neta la determinamos multiplicando el ancho neto por el espesor. Tendríamos que definir entonces qué es ancho neto. Bueno, pues el ancho es un ancho reducido, justamente. Si se fijan, al multiplicar un ancho por un espesor, lo que estamos obteniendo es un área de un rectángulo, lado por lado, ¿no? Ancho por espesor es ancho por una medida o una dimensión por la otra dimensión, que es el espesor, pues obtenemos el área de un rectángulo. Y le llamamos ancho neto porque es un ancho que disminuimos justamente por la presencia de los agujeros para los tornillos. Bueno, ¿cómo vamos a determinar ese ancho neto? Bueno, pues el ancho neto va a ser el ancho que resulte del estudio de la trayectoria o línea de falla. Esto es, la línea o la trayectoria por donde el elemento que se está tensionando, los elementos que se están tensionando, es esa línea por la que puede fallar el elemento, por donde puede ocurrir la falla. Y nos dan, en las normas, nos dan opciones de cómo calcular, bueno, reglas de cómo calcular ese ancho neto. Inciso A, primer inciso. Cuando exista una serie de agujeros que se distribuyen a través de un miembro según una línea cualquiera en diagonal o zigzag, el ancho neto se obtiene restando al ancho total, o sea, al ancho sin ninguna disminución, la suma de todos los diámetros de los agujeros situados en la línea de falla, en nuestra trayectoria de falla, y sumando por cada espacio entre dos agujeros consecutivos la cantidad S cuadrada sobre 4G. Es decir, ancho neto igual al ancho total, que es la B, menos los diámetros de los agujeros por los que pase esa línea, más la sumatoria de las cantidades S cuadrada sobre 4G de cada diagonal o distancia entre dos agujeros que esté en diagonal o en zigzag. En esta expresión, la S es la separación de los tornillos o de los agujeros para los tornillos, medida en la dirección en que se aplica la fuerza o la carga de tensión, y se le llama paso. Se usa la letra S porque viene de la palabra en inglés que denomina la traducción para nosotros, que es un paso, ¿no? Entonces, por eso es la letra S. Y G es la separación de los tornillos o de los agujeros para los tornillos, medida perpendicularmente a la dirección de la carga, y se le llama gramil. Esa, bueno, ya es una palabra que usamos también en español. Para nosotros esa gramil es esa distancia. Bueno, para entender un poco mejor lo que acabamos de decir, lo que acabo de leer, tenemos esta figura, en donde estamos representando dos placas que estamos conectando en este punto mediante estos 5 tornillos, o que vamos a conectar mediante estos 5 tornillos, por lo tanto hay 5 agujeros, 5 perforaciones. Esta placa, que tiene un corte, esta placa continúa hacia la izquierda y esta otra continúa hacia la derecha. Y en esta zona se están traslapando una placa delante de la otra. Y en este traslape, en esta zona de traslape de las placas, bueno, pues estamos agujerándolas y les vamos a poner tornillos para conectarlas. Y entonces la tensión la vamos a aplicar, la carga de tensión está aplicada en este eje.
del eje de las placas, hacia la izquierda y hacia la derecha. Las estamos tensionando. Y están conectadas aquí, con estos 5 tornillos. Bueno, si le aplicamos esa tensión, esa carga de tensión a las placas, pues, y las llevamos si las lleváramos hasta la falla, pues entonces el punto por donde se romperían las placas, evidentemente sería por donde están los agujeros, antes que romperse por acá, ¿no? O sea, la placa en teoría pues, también se podría romper por aquí, o se podría romper por acá. Pero, si hay agujeros, pues es más lógico que se rompa por donde están los agujeros, porque le estamos quitando material, ¿no? Hay una disminución justamente, ¿no? De material. La sección transversal aquí de la placa y acá de la otra placa, pues está la sección transversal completa, ¿no? Entonces está toda su área de su sección transversal completa sin disminución. Pero aquí donde están los agujeros, pues hay disminución. Entonces, ¿cómo se podría romper esta placa, esta conexión de las placas? Bueno, si las vemos en un corte, hacemos un corte aquí en donde están conectadas, podemos ver un corte como este. Aquí están las dos placas traslapadas, cuyo espesor lo estamos indicando con la letra T, su ancho lo estamos indicando con la letra B, y estas tres partes negras, pues son los agujeros, ¿no? Son 3 agujeros. Imaginen que este corte que estamos viendo aquí, pues es un corte que pasa por estos 3 agujeros, así hagan de cuenta que le hicimos un corte en diagonal, ¿no? A las placas. Y entonces lo estamos viendo acá en proyección vertical, y pues vemos los 3 agujeros que son estos 3 del centro. O estos 3 otros de acá, o sea, depende de en qué sentido veamos el corte. Bueno. Entonces, ¿por dónde se podrían romper? Bueno, pues tenemos varias opciones de por dónde podría ocurrir la falla. ¿De qué dependen esas opciones de línea de falla o trayectoria por donde se podrían romper las placas? Bueno, pues depende de la separación que hay entre los agujeros, tanto horizontal como vertical, que a la horizontal o en la dirección de la carga le llamamos S, o sea, paso, y la vertical, que es perpendicular a la dirección de la carga, le llamamos gramil, y es la separación que hay entre ellos, ¿no? Separación G o separación S. Bueno, depende del tamaño de esas separaciones, porque estarán de acuerdo que estos agujeros o este traslape de placas, pues yo lo podría hacer más grande, ¿no? Yo podría traslapar durante una longitud más grande las placas y podría separar más de los agujeros en el sentido longitudinal. Hacia el otro sentido, a lo mejor no podría separar mucho los agujeros porque las placas ya tendrían un ancho específico. Entonces, de aquí no tengo mucha opción de separación. Pero en el sentido longitudinal de la carga, pues yo podría separar más los agujeros y podría hacer esta parte de la conexión más larga. Bueno, pero en este caso la tenemos así. Estos 5 agujeros que tienen la misma separación de este al centro que del centro a los de la derecha. La separación es la S. Y tienen también la misma separación los de abajo hacia el del centro y del centro hacia los de arriba. Tienen la misma, se llama G. No le estamos poniendo todavía números, pero bueno, están iguales, ¿no? Estas separaciones. Y los agujeros, pues también están iguales, ¿no? Todos son iguales. Cosa que no necesariamente puede pasar. También podríamos tener agujeros para tornillos de diámetro diferente. ¿Eso quién lo decide? Recuerden que nosotros diseñamos la conexión. Esas son decisiones que se toman. Claro, atendiendo a veces otras necesidades de la conexión como tal. Bueno, entonces les decía, ¿por dónde se puede romper? Si yo le aplico tensión a esto, ¿por dónde se podría romper? Bueno, pues tenemos varias posibilidades. La primera es que se rompa atravesando estos 2 agujeros que están en vertical. Y esta línea punteada que vemos ahí, voy a acercar un poco más, esta línea punteada que vemos, pues la estamos identificando con la letra A. Y le llamaríamos a esta la posible trayectoria de falla, la posible trayectoria A, y que es la que pasaría rompiendo la placa aquí en la parte de arriba, luego continuando por la perforación, rompiendo toda esta parte entre los 2 agujeros y
pasando la perforación siguiente y rompiendo esta partecita de acá, ¿no? Entonces se romperían las placas en esta línea. Podemos tener una trayectoria B, una posible trayectoria B, que es pasando otra vez, empezando aquí arriba, pasa por este agujero y después se va en diagonal hasta estos otros dos agujeros. Esto es, pasa por el primero, pasa por el de en medio y luego pasa por este tercer agujero y baja verticalmente. Y entonces las placas se podrían romper así, bajando en diagonal y luego otra vez bajando. Esta es otra posible trayectoria de falla, ¿no? De rompimiento de las placas, si las lleváramos hasta la falla. Tendríamos otra, que es la letra C, y que es la trayectoria que pasa solamente por el agujero del medio. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que la placa se rompería en toda esta longitud, pasaría por el agujero donde no hay acero y después se rompería en toda esta parte de acá abajo. Hay una cuarta trayectoria posible, que es la D, en donde pasaría por este agujero, se rompería por aquí arriba, pasaría por este agujero, se iría al agujero del centro, en diagonal, y después bajaría verticalmente. Y entonces esta trayectoria D sería pasando por dos agujeros, el de arriba, el del centro, y bajando. Puede haber otras que pues, a lo mejor podemos identificar, pero que por la distribución de los agujeros, pues serían prácticamente iguales a estas que ya describimos. Esta trayectoria D que estoy describiendo aquí, pasando por este agujero hacia el centro y hacia abajo, pues yo la podría también dibujar acá y sería la misma, pasando por este agujero hacia el centro y hacia abajo. Sería lo mismo. O podría empezar por aquí por el centro, decir que se va a romper por aquí por el centro, pasando por el agujero del centro y yéndose hacia el de la derecha o hacia el de la izquierda. Serían iguales a la D de todos modos, ¿no? Nada más empezando al revés. Podría haber otra, que tal vez esta se vea más, un poco distinta a una que ya vimos, pero que finalmente sería lo mismo, y esto es una trayectoria de falla que pudiera empezar aquí, en el primer agujero, irse hacia el de en medio y luego regresar al de la derecha. Entonces pasaría por tres agujeros, por 1, 2 y 3. Sin embargo, esta que está en zigzag y parecería diferente a una que ya vimos, pero en realidad es igual, que es a la trayectoria B, que pasa también por tres agujeros. Aunque no se va en zigzag, pues pasa por tres también y tiene dos separaciones diagonales entre un agujero y otro, que en realidad son iguales a esta diagonal de aquí y a esta otra diagonal de acá. Entonces, finalmente, la trayectoria esta que sería en zigzag sería lo mismo que esta que pasa simplemente por los tres agujeros. ¿Cómo pueden ser iguales? Bueno, mientras esto de la separación de abajo del paso y la separación de gramiles se mantengan iguales, ¿no? Porque si una de estas es diferente, pues entonces aquí sí ya podríamos tener trayectorias distintas a las otras que estamos diciendo que se parecen. Bueno, el asunto es que cuando tenemos una conexión que tiene perforaciones, nosotros tenemos que identificar por dónde posiblemente se puede romper. Y analizar cada una de esas trayectorias para encontrar cuál trayectoria es la que me da menos área de acero. Y por la que me dé menos área de acero es por la que se va a romper, porque es donde va a encontrar menos oposición, ¿no? Entonces, la que me dé menos área es por donde se va a romper. Y la que me dé menos área va a ser la que me dé menos ancho. Recuerden que el área, acá arriba dijimos, el área neta, la vamos a calcular multiplicando el ancho por el espesor. Entonces, el área neta menor va a ser pues la que encuentro yo con el ancho neto menor, ¿no? Y ese ancho neto, voy a tener un ancho neto para cada trayectoria. Entonces, finalmente lo que yo tengo que hacer es analizar todas las trayectorias que yo vea posibles y para cada una calcular cuál es su ancho neto. Y eso es lo que está hecho aquí en este dibujo, sin ponerle números, nada más con literales. La primera trayectoria, el ancho neto de la trayectoria A, que sería esta vertical, que pasa por dos agujeros. Bueno, pues es igual, el ancho neto es igual al ancho de la placa menos 2 diámetros de agujero. El ancho va a ser igual a eso.
puedo calcular la de la trayectoria B. Y la trayectoria B es el ancho menos 3 agujeros, que son estos 3 en diagonal, y le tengo que sumar S cuadrada sobre 4G más S cuadrada sobre 4G otra vez. ¿Por qué? Porque esta cantidad se la sumo cuando la trayectoria está en diagonal. Entonces, aquí tengo una diagonal entre estos dos agujeros, entonces tengo que sumarle la cantidad S cuadrada sobre 4 veces G, que es la G que tenga de separación de estos dos, y la S es la separación de estos dos. Y luego, para esta siguiente diagonal de esta trayectoria B, pues tengo otra diagonal, entonces también tengo que sumarle la cantidad S cuadrada sobre 4G. Bueno, ¿y por qué se la sumo y no se la resto si estamos hablando de disminución? Bueno, porque la línea diagonal, al estar inclinada, pues nos da mayor longitud y por lo tanto nos va, aquí en vez de disminuir, esta línea diagonal nos va a aumentar un poco el área de acero, por la que tiene que pasar la trayectoria para romperse. Entonces, bueno, le restamos los 3 diámetros de agujeros, pero le sumamos esta cantidad por cada diagonal que tengo. Que no necesariamente son iguales. Acuérdense que si esta separación segunda es diferente a esta de acá, pues ya esa cantidad de esta diagonal va a ser diferente a la de esta. O si la G de acá abajo, esta de acá abajo es diferente a la de acá arriba, bueno, pues entonces la segunda cantidad va a ser distinta, ¿no? Entonces, bueno, por eso se la sumamos por separado. Siguiente trayectoria posible, la C. La trayectoria C es la que pasa vertical por un solo agujero. Entonces, su ancho es el ancho menos el diámetro de un agujero. Y la última, la D, es el ancho menos 2 agujeros y más una vez la cantidad de S cuadrada sobre 4G. ¿Por qué? Bueno, porque es el ancho menos estos 2 agujeros y luego la trayectoria baja para acá. Entonces, nada más es el ancho menos 2 agujeros y le sumamos la cantidad de S cuadrada sobre 4G porque hay una diagonal entre los 2 agujeros. Pero nada más es una. Entonces, por eso está aquí la cantidad. Bueno, de la trayectoria, del ancho neto de la trayectoria A, del ancho neto de la trayectoria B, del C y del D, tenemos que ponerles cantidades en un problema real. Esto tendría valores. Y el que resultara menor de los 4, pues es el ancho que me va a dar menos cantidad de acero al multiplicarlo por el espesor. Y entonces es el que me va a dar el área menor. Y por ahí es por donde más probablemente se rompería la placa al aplicarle la tensión, esto es, llevarla hasta la tensión última, ¿no? Entonces, bueno, esa información es la que a mí me sirve justamente para revisar una conexión que ya está hecha y determinar cuánto resiste, o es la información que me sirve para yo diseñar la conexión. Si yo propongo este acomodo de tornillos, le pongo números, calculo por dónde se puede romper, reviso por dónde se puede romper primero, calculo cuál sería su área, con esta área calculo el área equivalente, calculo tensión última por esfuerzo de influencia, tensión última por fractura, tensión resistente, perdón, y entonces yo puedo saber cuánto resiste esta conexión. Y si no resiste lo que yo necesito, bueno, pues entonces modifico la conexión. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues puedo separar más los tornillos para que estas diagonales crezcan, entonces ya no falle por ahí, si es que ese fue el problema, o si la falla fue entre estos dos agujeros, bueno, pues lo que puedo hacer, a lo mejor no puedo cambiar el ancho de las placas, pero lo que puedo hacer es disminuir el diámetro de los agujeros, esto es, colocando tornillos más chicos, para que no le tenga que restar tanto material por el agujero, poniendo un agujero más pequeño. Sin embargo, eso, y después lo vamos a ver, pues tiene que ver con el tamaño de los tornillos, y si pongo tornillos más chicos, a lo mejor le tengo que poner más tornillos, ¿no?, para que soporte la tensión. Pero bueno, ahí es donde entramos justamente en ese balance, ¿no?, de que corrijo una cosa, pero tengo que vigilar la otra, porque la conexión tiene que cumplir con todo, ¿no?, para resistir la carga que le queremos aplicar. La otra opción, bueno, cuando ya lo veo, es aumentar el espesor de las placas. Digo que yo había propuesto placas de 1/4, pero viendo que no resisten, bueno, pues voy a proponer placas de media, ¿no? Y con esto pues también aumento el área para que resista la tensión que necesito.
modifico un poco la posición de los tornillos, puedo hacer eso y también puedo aumentar el espesor. O si veo que modificando la posición de los tornillos ya me da una trayectoria que me da un área un poco mayor y por lo tanto una resistencia mayor, bueno, pues ya me le cambio el espesor. En fin, en el proceso de diseño, cuando voy a diseñar, pues tengo que jugar, ¿no?, con todas esas variables. ¿Qué hago para que me dé más área y por lo tanto me resista? O si estoy
Bien, me desconectó el internet, muchachos, pero bueno. Continuando con lo que les decía, podemos tener entonces una conexión que nosotros tengamos que diseñar y tenemos entonces que considerar todas las variables que decíamos, ¿no? La separación de las perforaciones, el espesor de las placas, si lo podemos cambiar, el ancho de las placas, si es que lo podemos cambiar, el diámetro de los tornillos, lo podemos hacer más grande o más chico, pero todos los cambios que hagamos, una vez que estamos diseñando una conexión y le hagamos un cambio, bueno, pues tenemos que revisar otra vez esto de por dónde se podría romper, ¿no? Para calcular el ancho menor, que sería, nos indicaría justamente por dónde se rompería. Con eso calcularíamos el área neta o área disminuida menor también, que es justamente el área por donde se rompería, y ver si la carga que puede resistir es la que estamos buscando, ¿no? En nuestro diseño. Entonces, si nosotros estamos diseñando una conexión para que resista 100 toneladas, bueno, pues tenemos que encontrar la manera de hacer la conexión con tornillos para que resista esas 100 toneladas y cambiándole todas esas variables. Puede existir también el otro problema, que es que la conexión ya esté hecha y entonces nada más lo que tengamos que hacer es revisar y decir, ok, esta conexión así como está hecha puede soportar tantas toneladas de tensión. Y si ya está hecha y no soporta lo que debería de soportar, bueno, pues entonces ahí ya viene una segunda parte que sería remediar el problema, ¿no? Ver, ok, no soporta, bueno, pues ¿qué le podemos hacer para que soporte? ¿Qué le podemos modificar para que soporte? Bueno, entonces, esta parte de las trayectorias o líneas de falla posibles, pues hay que estudiarlas, ¿no? Hay que ver por dónde podría, por dónde no podría, etcétera. Y cada una, para saber cuál es la más probable, pues es la que nos resulte menor. Entonces, para cada una tendremos que calcular este ancho. Y el que resulte menor es el que vamos a usar para calcular el área neta. Lo multiplicamos por el espesor, con eso calculamos el área neta, que ya sería el área reducida. Y otra cosa que tenemos que considerar es las restricciones en estos cálculos que vamos a hacer. Tenemos que considerar las restricciones y especificaciones que nos indican las normas. Esto nos lo están indicando las normas también, pero aparte nos indican algunas restricciones. Esta es la primera. En placas atornilladas, el área efectiva se tomará como el área neta, excepto que para diseño, esta no se tomará mayor que el 85% del área total. Okay. ¿Por qué habla del área efectiva? ¿Se acuerdan que el área efectiva es la que identificamos con la letra A mayúscula y subíndice E minúscula, que ya usamos en los otros problemas? Y es el área efectiva que entendemos como un área disminuida y es la que usamos para el estado límite de fractura. Bueno, nos dice que esa área efectiva, para nuestro cálculo, la vamos a tomar igualándola al área neta, que ya dijimos que el área neta pues ya es un área reducida, ¿no? Entonces, esta área efectiva la tomaríamos igual al área neta. Excepto que en las placas atornilladas, para diseño, lo que nos resulta de área efectiva no debe ser mayor que el 85% del área total. Esto es el área sin disminución. Entonces, lo que nos están diciendo las normas, en otras palabras, es que en el caso de placas atornilladas, necesariamente no podemos tomar como área efectiva un área que no esté reducida por lo menos un 15%. Si el área que calculamos está reducida más de eso, bueno, pues vamos a tomar la que nos dé. Pero si no está tan reducida, mínimo tiene que estar reducida a un 15%. Por eso nos habla de tomar el 85% del área nada más. Bueno, eso es para placas. En el caso de ángulos, específicamente ángulos con perforaciones, tenemos que hacer o tomar una serie de medidas, de recomendaciones que nos hacen las normas. Cuando tenemos un ángulo, nosotros vemos el ángulo así, bueno, tiene dos alas. Para poder calcular sus trayectorias posibles por donde se puede romper, y para que sea más fácil para nosotros, no lo imaginamos, solamente imaginamos que lo desdoblamos. Esta ala la desdoblamos hacia arriba y entonces nos queda como la figura que está aquí en el centro.
este ángulo nos queda desdoblado de esta manera. Y si lo vemos de lado, pues lo vamos a ver así. Y entonces, si este ángulo tiene perforaciones en un ala y en la otra, las dos alas, estas perforaciones van a quedar así, y viéndolas de lado nos van a quedar así. Esto es, las perforaciones están en alas opuestas. Puede ser el caso de un ángulo que solo tenga perforaciones en una de las alas y en la otra no. Entonces las perforaciones no quedan en alas opuestas, sino quedan en una misma ala. Puede haber más de una perforación en una ala y más de una perforación en la otra también. Bueno, para el caso de ángulos, entonces, nos dicen que el ancho total, o el ancho que vamos a usar para nuestro cálculo del área neta, va a ser el ancho total del ángulo, pero disminuido. Y aquí nos dicen, este B' que está aquí acotado, B' es la suma del ancho de un ala más el ancho de la otra ala, pero le restamos una vez el espesor del ángulo. ¿Por qué nos piden que lo disminuyamos el ancho? Bueno, porque recuerden que cuando calculamos el área, nosotros multiplicamos ancho por espesor, y esto es como si fuera un rectángulo. El área transversal que estamos calculando al multiplicar ancho por espesor, pues es como si esto lo consideráramos un rectángulo, ¿sí? Sin embargo, no lo es. Si observan en el ángulo, se acuerdan que hay curvas, entonces aquí hay disminución de material, y aquí en la punta también hay disminución de material y disminución de material. O sea, esto no es una línea recta que nos forme aquí un rectángulo. Y es lo que nosotros hacemos cuando multiplicamos ancho por espesor. Entonces, para poder considerar esa disminución, esa falta de material aquí en el doblez, ¿no? Y acá en las puntas, por eso nos dicen que el ancho lo tomemos como un B', y que es la suma del ala más la suma de la otra ala menos el espesor. Otra consideración que nos piden para ángulos es que si las perforaciones están en alas opuestas, bueno, pues el gramil, que es la distancia que hay entre ellos, y que es la letra G que usaríamos aquí para esta cantidad S cuadrada sobre 4G, si esto estuviera así en diagonal, bueno, es la distancia esta. Nos dicen que también la calculemos como una G', y esa G' es la distancia que hay de la perforación a la línea donde lo desdoblamos, más la distancia que hay de la perforación a la línea donde lo desdoblamos, o sea, esta distancia G1 y esta distancia G2, y que también le restemos el espesor. ¿Por qué? Bueno, otra vez por esta disminución de material, que está aquí en la línea de doblez. Bueno, eso es lo que dice este párrafo, y eso es lo que nos indican con estos dibujitos. Otra cosa más que nos indican las normas. En los ángulos y en los demás perfiles también, en otros perfiles, en los canales y en los perfiles tipo I, etcétera, se puede presentar el fenómeno del retraso por cortante, que ya vimos en los ejemplos anteriores, que sucede cuando no todos los elementos de una sección están conectados, ¿no? Si, por ejemplo, este ángulo solo tuviera perforaciones en un ala y solo tuviera tornillos en un ala y la otra ala no, bueno, pues entonces solo esta ala estaría conectada en la conexión, y eso provocaría el retraso por cortante. Y si se acuerdan, cuando es retraso por cortante, una manera de considerarlo es disminuyendo otra vez, ¿no? Con un factor U de disminución. Bueno, pues aquí aparece otra vez ese factor U. Entonces nos dice que para considerar el retraso por cortante, el área efectiva en estos miembros, atención, pues va a ser igual al área neta, pero disminuyéndola con un factor de disminución U, que ya lo habíamos calculado antes en los ejemplos de los ángulos soldados, pero aquí lo tomamos de manera diferente. Nos dicen que este factor U, que es el coeficiente de reducción por retraso de cortante, lo vamos a tomar igual a 1, esto es, no habría disminución si lo tomamos igual a 1, cuando la tensión es transmitida por todos los elementos, esto es, no hay retraso por cortante y es igual a 1 porque a lo mejor en un ángulo, por ejemplo, las dos alas están conectadas, entonces no hay retraso por cortante. Entonces nos dice, cuando la tensión es transmitida por todos los elementos que forman la sección con no menos de 3 sujetadores, esto es 3 tornillos por línea, el valor de U es 1, esto es, no hay disminución. Otro caso, para perfiles tipo IR, I estándar y TES, perfiles tipo T,
cortadas de estos perfiles. Recuerden que la T pues es medio perfil IR o medio perfil IE. Entonces nos dice, para perfiles de este tipo, siempre que la conexión sea en los patines y que no tenga menos de 3 tornillos por línea en la dirección de la tensión, en la dirección de la carga, si el ancho del patín es mayor a 2/3 del peralte, U es igual a 0.9, y si el ancho del patín es menor a 2/3 del peralte, 0.85. Otro caso, para perfiles tipo IR, IE o Ts cortadas de ellos, incluyendo secciones armadas, esto es secciones que nosotros hagamos con placas y demás. Siempre que la conexión se dé en el alma, caer en los patines, ahora caes en el alma, y que no tenga menos de 4 sujetadores por línea o no menos de 4 tornillos por línea en la dirección del esfuerzo, el factor U de disminución es 0.7. Entonces tenemos esta opción, vale 1, en esta opción vale 0.9 o 0.85, en esta vale 0.7. Y luego nos dice, para todos los miembros cuya conexión no cumpla con las condiciones anteriores, o sea que no sea ninguno de estos casos, entonces el valor de U lo vamos a tomar de 0.6. Si se fijan, cada vez lo vamos disminuyendo más. 0.6, o sea, el 60% nada más. Bueno, y luego nos dicen que para ángulos conectados por una sola ala, con 4 o más conectores en la dirección del esfuerzo, 0.80. Con menos de 4 conectores en la dirección de los esfuerzos, 0.6. Entonces, esas son las opciones que nos dan en el reglamento para el valor de U. Otra nota. El diámetro de los agujeros lo vamos a tomar siempre un poquito mayor. Esto es, si nosotros decimos la conexión va a tener tornillos de media pulgada, pues entendemos que el agujero lo vamos a hacer de media pulgada. Pero en nuestros cálculos, el reglamento nos dice que lo tomemos, el diámetro del agujero, lo tomemos un poco más grande. ¿Cuánto más grande? Un 16avo más grande. Para absorber un pequeño desajuste que incluye rebabas, o cuando el agujero queda ligeramente ovalado, o el que hizo la perforación, el agujero inclinó un poco la broca con que hizo el agujero y entonces el agujero quedó ligeramente más grande. Bueno, pues para considerar eso, nos dicen que en nuestros cálculos consideremos un 16avo más grande. Si el agujero está hecho con broca, que es lo más normal en elementos gruesos, hacer las perforaciones con una broca. Pero en los elementos delgados también cabe la posibilidad de hacer los agujeros con un punzón o por punzonamiento. ¿Qué es un punzón o qué es punzonamiento? Bueno, se hace con una herramienta que es como un perno de acero con una punta y con un golpe muy fuerte se perfora el elemento, ¿no? Entonces no es con un taladro que gira y va cortando, sino con un golpe, ¿no?, muy fuerte, con una herramienta que tiene una punta, un acero más duro y que tiene una punta, y eso hace el agujero. Eso de punzonamiento solo se logra en elementos que sean delgados, ¿no? En los gruesos no, es muy difícil hacerlo así. Generalmente, casi todos los agujeros se hacen con broca. Entonces, si lo hacemos con broca, lo vamos a considerar un 16avo más grande. Si lo hacemos con punzonamiento, lo vamos a considerar otro 16avo más grande, o sea, 2 16avos, lo que es lo mismo, un octavo más grande. Entonces, el diámetro del agujero sería el diámetro del tornillo que vayamos a usar más un octavo, en el caso de punzonamiento. O diámetro del tornillo más un 16avo en el caso de agujeros hechos con taladro, con broca. Bueno, y luego nos dice que para canales, o sea, para el caso de perfiles que sean canales, vamos a usar lo que nos dice el inciso B. Y el inciso B, bueno, es esto que nos habla de los ángulos. Porque un canal, para nosotros, pues es como si fueran dos ángulos juntos, ¿no? Imaginen aquí otro ángulo aquí abajo y entonces eso forma un canal. Entonces, por eso para canales nos dicen que usemos lo mismo, estas mismas consideraciones que usamos para el ángulo. Bueno, dejamos aquí la clase. Denle una leída, por favor, a esto, porque es bien importante que quede bien comprendido. Y en la siguiente clase vamos a ver cómo se calcula la resistencia y vamos a ver el primer ejemplo luego. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Bien, pues nos vemos, que tengan buen día y nos vemos entonces
con ustedes hasta la próxima semana. De acuerdo, ingeniero. Nos vemos. Hasta luego, que les